Pues son las 10 de la noche, seguimos en directo como siempre en Cuestión de Prioridades. Las crecidas de varios ríos de Castilla y León durante estos últimos días han elevado las críticas a la Confederación Hidrográfica del Duero por la falta de limpieza en los cauces. Alcaldes y diputaciones cargan contra la desidia, dicen, de este organismo. Dicen que es como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Y mientras la Confederación responde que muchas peticiones son lesivas y erróneas. Nos hubiera gustado, por supuesto, entrevistar estos días a su presidenta, pero ha declinado estar aquí con nosotros. Una de las provincias más afectadas es la de Ávila, también Segovia y Valladolid, y por eso vamos a charlar con el presidente de esta diputación, con Carlos García. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Cuéntenos, con la última hora, ¿cómo está la situación ahora de los ríos y de los municipios de la zona del Zapardiel, afluentes de la Daja, la comarca de la Moraña? Me consta que hasta su propio pueblo, Tiñosillos, también ha sido afectado. Bueno, tenemos que ser conscientes que la situación va volviendo a la normalidad en materia hidrográfica, pero lo realmente preocupante es lo que queda. Quedan todavía muchísimas tierras anegadas, inundadas, muchísimos interrogantes que necesitan saber los vecinos de Ávila y de varias provincias y sobre todo de la comarca de la Moraña. Hay muchos cultivos, muchas hectáreas de remolacha que están totalmente inundadas. Esas tierras, esos cultivos, probablemente hasta dentro de 3-4 meses no puedan recolectarse y ya estamos hablando de una nueva campaña que se debiera de haber sembrado, con lo cual en relación a la agricultura. Pero si hablamos también de la ganadería, podemos hablar también en este caso de que hay granjas. Por ejemplo, conocíamos ayer en el municipio de San Chidrián una granja en la cual se ahogaron 22.000 pollos. 22.000 pollos. 22.000 pollos. Hemos tenido también conocimiento, en este caso, de alguna ternera, pero sobre todo algo importante que se pone de manifiesto, que el sector primario necesita respuestas, necesita compromisos. No necesita titulares, no necesita artículos, necesita inversiones. Y desde la Diputación Provincial de Ávila ya hemos recopilado toda la documentación de cerca de 70 municipios, con todos sus daños cuantificados para la solicitud que hicimos en el día del lunes de la zona gravemente afectada por emergencia de protección civil. Porque claro, aparte de esas granjas, la agricultura, también hay puentes derribados, bueno, pues eso, depuradoras incluso también arrasadas. Entiendo que esta solicitud que hacen ustedes para esa declaración no es de zona catastrófica, ¿cómo es? Es zona gravemente afectada por emergencia de protección civil. Son las instituciones, tanto la Junta como el Gobierno, las que tienen que dar el visto bueno. En principio es una competencia que depende única y exclusivamente del Gobierno de España. La Junta cumplió con su obligación, que fue alertar del nivel 1, pero la perplejidad la teníamos en el día de ayer al escuchar, en este caso a representantes del Gobierno de nuestra comunidad, decir que habían informado. Si los únicos que tienen que informarse a sí mismos para, en este caso, realizar sus propias competencias, que es la limpieza de afluentes, de cauces, de riberas, es la propia Confederación. Bueno, para aclarar este asunto que dice, ayer el delegado del Gobierno, me imagino que es al que se refiere, decía que la Junta activó el nivel 1 para casos de inundación, pero por lo que el Gobierno no intervino porque en ese nivel se solventa con los medios, digamos, locales de las propias administraciones, y que es Protección Civil la que tiene que comunicar a los ayuntamientos. Sí, pero yo una pregunta que me hago. ¿Con una mera comunicación se levantan diques, se limpian arroyos, se quita la maleza, se preserva el medio ambiente, o una vez más, con una simple comunicación, es motivo de olvido, de desprotección, de abandono del medio rural? Yo entro en el portal del Ministerio de Transición Ecológica y de Reto Demográfico, que por cierto tiene un nombre muy bonito, veo una pantalla con muchos colores que habla de combustibles fósiles, pero luego la realidad, cuando visito los municipios de la provincia de Ávila, paso por un puente, veo un arroyo totalmente anegado, independientemente que visite el río Arevalillo, el río Trabancos, el río Zapardiel, el río Adaja. Soy pescador, voy todos los veranos a disfrutar del río Adaja cuando pasa por Tiñosillos, y la verdad que es una verdadera odisea poder acercarse al agua.
de la maleza que tiene. Hoy la CHD también se defendía ante algunas críticas, como la suya. Nos ofrecían datos. Como decía al principio, la presidenta de la Confederación no concede entrevistas, esto a través de comunicados. Dice que trasladó 24 partes de aviso hidrológico a las distintas entidades y organismos para que adoptaran medidas preventivas y que emitió 292 avisos hidrológicos por situaciones de riesgo en inundación. Y recuerdan que ellos, pues eso, que no tienen que informar y que la guarda fluvial estuvo a pie de campo. ¿Cuál ha sido el fallo en el caso de la provincia de Ávila? No sé cómo se enteró usted, no funcionó, digamos, el protocolo. Porque la información previa es fundamental en estos casos. Nosotros nos enteramos cuando poco a poco vemos que los diferentes cauces de los ríos van cogiendo virulencia, vemos que... Eso fue una cuestión de observación. Totalmente, pero es que es algo que a mí me deja totalmente perplejo. O sea, que la reacción que tuvieran los alcaldes, ¿cuál hubiera sido? ¿Desalojar sus municipios? ¿Los ganaderos sacar a todos sus ganados de sus granjas? ¿A los agricultores poner un paraguas a todas sus cosechas? Ya está bien de tomaduras de pelo. Vamos a asumir cada uno nuestras propias competencias. El Gobierno de España tiene que tener muy claro el mensaje que necesitan los vecinos de los municipios. O se invierte en ellos o vamos a desaparecer. Se ha criminalizado a los agricultores y ganaderos contra el cambio climático. Se ha puesto en el punto de mira a los cazadores por los controles cinegéticos. Se está criminalizando de manera continua a nuestros pueblos y a los vecinos que se han quedado a vivir libremente en sus pueblos. Se nos llena la boca de que es importante la España vaciada, pero vamos a hacerlo con inversiones. Las palabras se las lleva el viento. Claro, que ocurre que a un habitante de su pueblo, por ejemplo, le da igual quien tenga la competencia. Lo que quiere es que se eviten estas cosas y dar soluciones, sobre todo cuando ocurren, ¿no? Pero permítame, José Luis, que es un insulto a la inteligencia que una imagen vale mil palabras. ¿Cómo se le puede decir a un señor que vive en un municipio que los arroyos están limpios cuando no están? Que los ríos son, en este caso, enclaves magníficos en materia medioambiental y deben de seguir estando como están. La CHD, parece que hago yo aquí de portavoz de la CHD, pero es algo... simplemente le digo lo que dicen. Insisten en que, claro, hay una legislación de aguas que dice que es muy restrictiva, que no se puede limpiar así como así todo un cauce, ¿no? Pues mire, si restrictivo es tardar 18 meses en emitir un informe, pues probablemente a lo mejor esa ley es restrictiva. Eso es poco eficaz. Más bien, ¿no? Pero creo que en este caso, creo que tenemos que ser conscientes de que de 5 o 6 años para acá, las normativas medioambientales que se han ido aplicando no están dando ningún resultado. Ninguno. Y tenemos que ser conscientes que cada vez hay menos ganado que pueda pastar en las riberas de los ríos, que antes hacían una labor magnífica, igual que por ejemplo con nuestros montes. ¿Ustedes notan que son más laxas las normativas? Que, en fin... Son bastante más restrictivas y sobre todo en este caso, yo puedo hablar de muchos agricultores en materia de agua, restricciones totales, multas millonarias, pero estamos en una provincia y en una región eminentemente agrícola y ganadera. Lo que ocurre, señor García, es que, claro, escuchamos también a la Junta de Castilla y León, el propio presidente destacaba la colaboración y la coordinación entre las administraciones, el consejero de Medio Ambiente decía, o no hacía sangre de todo esto, sí que instaba a la CHD a repensar su actuación durante el temporal. Tampoco ha sido muy críticos, quiero decir. Pues la realidad es otra. Y yo he podido comprobar con compañeros alcaldes y alcaldesas que las horas del viernes y del sábado no se las deseo absolutamente a nadie. Hemos podido comprobar no solamente depuradoras anegadas, potabilizadoras, puentes que se ha llevado la corriente por completo, pistas deportivas levantadas, caminos totalmente anegados y cientos, por no decir miles de hectáreas totalmente inundadas. ¿Y qué se puede hacer, presidente? Porque es verdad que estas riadas, que lamentablemente suelen producir una vez al año, al final la guerra política entre las instituciones es, en fin, como un denominador común que siempre ocurre. Tendrá que sentarse, alguna solución se tiene que dar para que esa coordinación sea mucho mayor y mucho más eficiente. Creo que la prevención, en este caso la limpieza de los cauces, esa es la clave. No es una opción, es una obligación.
Y es una obligación dentro de los marcos competenciales, igual que las diputaciones tienen un marco competencial, las autonomías tienen otros, pero claro, si vamos cambiando un modelo político en el cual tanto ayuntamientos como diputaciones hace unos años éramos beneficiarios de las diferentes ayudas, ahora somos colaboradores necesarios. También tenemos que aportar un porcentaje importante. Podemos hablar de diferentes competencias impropias que merman las arcas provinciales a la hora de desarrollar las competencias propias, pero creo que tenemos que replantearnos un modelo, pero que hable de la financiación. Creo que por problema de dinero no va a ser. Cuando se condonan 16.000 millones, en este caso por mantenerse en el poder, entiendo que por problema de dinero no va a ser. Pero tenemos que ser coherentes, José Luis, con lo que queremos para nuestros pueblos, para nuestros vecinos. Pero basta ya de tomaduras de pelo, basta ya de proyectos europeos. Le pongo un ejemplo, Life Duero, 12 millones de euros. Hubo problemas incluso para poderse desarrollar por la falta de personal administrativo. Una confederación hidrográfica que ponga o que alegue, en este caso como motivo de no desarrollarse ese proyecto europeo, la falta de personal administrativo. Se consiguió sacar hacia adelante con la colaboración de la Junta de Castilla y León a través de la Fundación de Patrimonio Natural, de las diferentes diputaciones que afectaban los márgenes del Duero. No estamos comprobando, en este caso, que haya habido mejoras sustanciales. Por eso digo que una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad. Yo la diría a la presidenta de la Confederación del Duero, la diría a la vicepresidenta tercera del Gobierno. ¿Habla usted con la presidenta de la CHD? Hace tiempo que no hablo con ella, porque aparte es bastante difícil, sí que hemos tenido acceso con la comisaria que es de Ávila, pero la verdad que de poco sirve porque al final no observamos que haya mejorías. O sea que, Hablaba también, se quejaba estos días de la falta de previsión con el embalse de las Cogotas. ¿Qué es lo que ha ocurrido allí? bueno, sí, yo creo que en este caso los niveles de embalsamiento están por encima del 70%, se prevén lluvias, porque hay que recordar que el miércoles ya tuvimos lluvias copiosas. Las estimaciones que daba la EMET para el viernes eran lluvias con nieve, en este caso, en la zona de la comarca, hubo municipios, en la comarca de la Moraña, hubo municipios con 5 o 6 centímetros de nieve. Luego hay que tener también en cuenta el deshielo, que se ha juntado todo. Si usted prevé que el miércoles va a llover, que el viernes va a haber lluvia más nieve, regula el embalse y no lo habrá justamente el viernes, que es cuando van todos los afluentes, el Trabancos, el Arevalillo, el Zapardiel y el Adajá con una crecida. En cualquier caso, ante una borrasca tan intensa y en pocos días como ha sido esta que hemos vivido este fin de semana y con el deshielo, daños siempre se tienen que producir, o no, o se puede incluso evitar cualquier tipo de daño con todos estos consejos que nos está dando usted hoy. Vamos a ver. Hablo de intensidad y de pocos días, ¿no? Yo no digo que se puedan evitar o no. Lo que sí que digo es que si se ponen más medios en la prevención de la limpieza de los cauces, de los arroyos, de las diferentes riberas, creo que es algo importante para tener en cuenta y para que no ocurran. Si estamos hablando que caen 250 litros en una hora, vamos, aunque tengas el cauce hormigonado, pues va a haber, estamos viendo unas imágenes de un puente con problemas. unos troncos tremendos, ¿no? en sus ojos, ¿no? Que me imagino que bueno, por ahí van los tiros, ¿no? Totalmente. Esos troncos no sabemos de dónde salen, pero bueno. Pero yo luego le digo, nos ponemos a arreglar un puente en la Diputación Provincial de Ávila, 3.000 euros por no pedir permiso. A la DHD. No, Tajo. Tajo, nada, el Tajo Pero es bueno, verdad, en ese caso la del Tajo. Los organismos de cuenca tienen un papel clave en la sostenibilidad medioambiental, pero el papel de prevención también le corresponde a ellos, no solamente legislarlo. O sea, aquí lo que tenemos que tener es muy claro qué modelo queremos de cara a futuro. Si queremos invertir en prevención o si queremos invertir en pagar las indemnizaciones de los daños que se produzcan después. Hablamos de explotaciones ganaderas, de explotaciones agrícolas. ¿Cuántas casas se han visto afectadas en la provincia de Ávila, en toda esa zona? Cientos de viviendas. Yo solamente le puedo poner el ejemplo, en este caso, de Papatrigo. Nos comentaba su alcalde Mariano Robles, algo más de una veintena. La zona de Albornoz. Estamos hablando de decenas y decenas de casas, las cuales ha entrado el agua en el garaje, ha entrado el agua en las diferentes habitaciones. Y ahora mismo podemos ir comprobando cómo los niveles de los diferentes ríos van bajando,
va bajando también, en este caso, las inundaciones que tienen los diferentes cultivos, pero todos tenemos que ser conscientes que si han tenido en algunas zonas más de 1 metro de agua, es que se dice pronto, más de 1 metro de agua, pues esos cultivos... Bueno, es ahora cuando se ve realmente los ¿Qué va a ocurrir destrozos? con esos agricultores y con esos ganaderos? Eso es lo que solicitamos también al Gobierno de España. ¿Qué va a ocurrir con esos productores? Presidente, vamos a ver qué opinan también los contertulios o qué quieren preguntar. Arturo Pinto. Buenas noches, presidente. Sí, bueno, está claro que cuando hay episodios en este caso de desastres, en este caso de afecciones meteorológicas como son inundaciones, existe un protocolo, como bien sabe, de coordinación autonómico, en este caso creo que se llama INUNCIL, donde las 3 Cs tienen que ser básicas, que son la comunicación, la coordinación y la colaboración. Pero claro, es verdad que en este caso, quien tiene la información primigenia y rigurosa de cómo están los cauces a futuro, es decir, en función de lo que ha llovido y de cómo están los embalses o pequeños embalses, y donde se puede producir una inundación, es la Confederación. Usted dice que en este caso no ha habido comunicación eficiente al respecto. El consejero de Medio Ambiente ayer pedía un poco más de diligencia. Entonces yo le pregunto, por un lado, si realmente ha fallado esta comunicación por parte de la Confederación, por lo que usted sabe directamente o indirectamente a través de la propia Junta, si es el caso, porque yo creo que la Administración local está también implicada en esa comunicación. Es decir, el primero que tiene que recibir una comunicación cuando tiene un problema en su pueblo es el alcalde, entiendo, y aparte de la Diputación. Pero yo lo que pregunto es si ha existido realmente esta comunicación diligente de la previsión de lo que podía pasar, y por otro lado, si piensa usted que las confederaciones, que es algo que siempre se comenta, que en el paso de los tiempos deberían tener más competencia autonómica, las confederaciones hidrográficas del Duero, en el sentido de influir más en la toma de decisiones, digo, las comunidades autónomas, que puede ser la Junta y las Diputaciones, en el sentido de instituciones que están al pie del territorio coordinando coordinando la gestión administrativa de los ayuntamientos. Es decir, que no se queden en esa fase primigenia, como dices tú, sino que puedan ir desarrollando más cosas. Vamos a ver, si hablamos de eludir una responsabilidad con un correo electrónico, de decir que en la meseta de tal hora a tal hora va a haber precipitaciones, de la misma manera diría que todos los ayuntamientos cumplen siempre con su diligencia de comunicar a la Confederación Hidrográfica del Duero para que limpie los diferentes cauces y los diferentes arroyos, la callada por respuesta. No estamos hablando de diligencias, estamos hablando de problemas reales, Arturo. Estamos hablando de que ahora mismo no tenemos que lamentar la pérdida de ninguna vida humana. Si estas riadas acontecen de madrugada, hubiéramos estado hablando de otra serie de catástrofes. Es lo que intentamos, todas y cada una de las diferentes administraciones. Pero las diputaciones, los ayuntamientos, no podemos consentir que en este caso, por un lado, se nos pisotee la dignidad y por otro lado, aquellos organismos que tienen que regular y que tienen que asumir sus propias funciones, que están reguladas por ley, las acometan. Eso es lo que pedimos, que los cauces de nuestros ríos sean visitables, la gente se pueda bañar, pueda disfrutar, que los arroyos, que las acequias estén limpios para cuando haya una tormenta puedan desaguar las tierras y los cultivos no se vean afectados, única y exclusivamente. Pero si eludir la responsabilidad es dar al enter, mandar a 100 correos electrónicos de los diferentes ayuntamientos, de las diferentes organizaciones de protección civil, que eso es un aviso y se elude la responsabilidad, bueno, pues ya lo que nos faltaba por escuchar. Bueno, Silvia González ha estado cubriendo, ha estado ya a pie de campo, tanto en Valladolid como también en Ávila. Me imagino que has visto el drama también y la desesperación de muchas familias, ¿no? Sí, a mí este episodio de crecidas me recuerda mucho a los incendios. Son situaciones en las que pues ves que en este caso el agua ha anegado miles de hectáreas o centenares de hectáreas, como el fuego arrasa miles de hectáreas en los bosques, y siempre se piensa en esas circunstancias que no hemos hecho bien.
para llegar a esa circunstancia, y siempre se plantea, bueno, pues la prevención, ¿no? En este caso la limpieza de los cauces o la limpieza de los bosques. Y yo siempre pienso en esas personas que al final son los grandes perjudicados. El otro día, por ejemplo, en Cisla, pues con la rotura de ese puente por el río Zapardiel, que adquirió una dimensión que los vecinos no recordaban, ¿no? Y entonces yo pienso en ellos y digo, ¿y ahora qué? Porque ellos decían, bueno, ¿y esto quién lo va a arreglar? Porque no sabemos si depende de la Diputación, si depende de la Junta, si depende de la Confederación, ¿y ahora qué hacemos, no? O sea, hay que resolver el problema de estas personas afectadas, ¿y cómo se va a hacer? Yo le pregunto. Bueno, pues nosotros, en primera instancia, como he comentado anteriormente, lo suyo era ponerse en contacto, en primer lugar, con los alcaldes y alcaldesas, para conocer la problemática real de todos y cada uno de los diferentes daños, trasladarnos, en este caso los diputados conmigo a la cabeza, a los diferentes municipios, y trasladar por aclamación la solicitud de zona gravemente afectada. La Diputación tiene partidas de urgencia para intentar, bueno, pues eso, solventar en parte estos daños. Nosotros creamos fondos de contingencia, igual que hemos creado hace apenas unos meses para los incendios que asolaron parte de los términos de Cebreros, de Hoyo de Pinares, de Lanzaíta, de Santa Cruz del Valle, de San Juan de la Nava, a través de los diferentes remanentes. Si hay disposición, José Luis, hay financiación. Y si hay ganas de ayudar, al final se ayuda. Pero lo que sí que tenemos que ser conscientes es que, como bien dice Silvia, esas personas necesitan respuestas. Nosotros ya hemos mandado la documentación, la documentación exigida a la subdelegación del Gobierno y a la Junta de Castilla y León, para que cuanto antes se declare zona gravemente afectada por emergencia de protección civil y se pongan los diferentes fondos de financiación para ayudar a todas aquellas personas y todos aquellos ayuntamientos que por unos motivos u otros han sido perjudicados por estas inundaciones. Óscar. Bueno, yo creo que es muy importante, señor presidente, en estos temas que haya una clarificación de las competencias, es decir, que los ciudadanos sepan realmente a quién le corresponde hacer cada cosa y que además luego exista una colaboración entre las distintas administraciones, ¿no? Y a mí me parece que es pues, correcto, incluso loable, que los responsables políticos reclamen y exijan a quien tengan que exigir, y me parece que es correcto exigirle a la Confederación Hidrográfica del Duero que cumpla con sus competencias, pero bueno, los ayuntamientos y las diputaciones también tienen las suyas, es decir, también tienen una parte de responsabilidad en cuanto a la limpieza y la conservación de los cauces en las zonas urbanas. Es decir, ¿qué ha hecho, por ejemplo, la Diputación de Ávila en este sentido? Es decir, 300.000 euros, que es el plan de cooperación, según tengo entendido. ¿Cómo? Pues lo tiene usted muy mal entendido. ¿Eso es una cantidad suficiente para cooperar con los ayuntamientos menores de 10.000 habitantes en la limpieza y la conservación de los cauces? Es decir, yo creo que aquí lo que hay que primar sobre todo es la colaboración. Y hay otros ejemplos. En España yo he estado buscando ejemplos en otras provincias de otras comunidades autónomas donde suele ser una práctica frecuente el que haya convenios entre las diputaciones y las confederaciones hidrográficas precisamente para llevar a cabo estas tareas de limpieza y de conservación, y en las cuales las diputaciones provinciales asumen también una parte importante. Acabo de ver uno, por ejemplo, de la provincia de Guadalajara, en la que la provincia de Guadalajara ponía 1 millón de euros y la Confederación Hidrográfica del Tajo 250.000 euros para limpieza y conservación de cauces. Entonces yo creo que aquí está muy bien reclamar, y yo desde luego que secundo todas esas reclamaciones, pero creo que también los responsables políticos tienen que asumir también sus propias responsabilidades. Bueno, pues yo le diría que se ha informado en parte. Por primera vez la Diputación de Ávila creaba esta línea de 300.000 euros para la mejora de cauces, pero le ha faltado decir a usted que cerca de 50 trabajadores han pateado todos los municipios de la provincia para la limpieza de cauces, de riberas y de zona en la cual está el interfaz urbano, que es donde se generan parte de estos problemas, al igual que los diferentes incendios. Le ha faltado decir que la Diputación Provincial de Ávila colaboramos con todos aquellos ayuntamientos que son titulares de una presa. Hemos destinado cerca de 1 millón de euros durante los 3 últimos años para que tengan sus diferentes planes. En definitiva, la Diputación Provincial de Ávila siempre ha tendido la mano y siempre la va a tender a colaborar. Pero vamos a exigir, como es evidente,
las competencias que tiene cada administración. Es evidente que cualquier ciudadano, cualquier vecino de cualquier municipio de España le importe poco o nada de quién es competencia. Lo que quiere, lo decía Silvia, es que le solucionen el problema y cuanto antes. Pero lo que es una tomadura de pelo es que se intente justificar una responsabilidad a través de un mensaje o de un correo electrónico, de una comunicación de que va a llover. Eso es una tomadura de pelo a la sociedad. Y la Confederación Hidrográfica del Duero, la EMET, el Ministerio, lo que tiene que hacer es tener muy claro el modelo medioambiental que quiere para nuestros pueblos. No se protege más el cauce de los ríos teniéndolo abandonado, como ocurre en la actualidad, y probablemente se proteja mucho más si parte de esos fondos europeos se destinan también a la limpieza de esos cauces, de esos afluentes y de esos ríos. Bueno, de esto yo creo que se ha aprendido, señor García, que tanto la Junta como la Confederación Hidrográfica del Duero se han comprometido a mejorar ese canal de avisos. Esperemos que la próxima riada se demuestre y ojalá sirva para algo sus exigencias, sus mensajes y sobre todo que esas ayudas lleguen cuanto antes a tantos vecinos. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Gracias.